El sudor le corría por la espalda, pegándole la camisa al cuerpo. Era abril en la Ciudad de México, y el calor parecía vengarse de todos los que caminaban por la colonia Roma sin sombrero. Víctor cruzaba la calle con prisa, pero no iba tarde, no esta vez. Caminaba rápido porque desde hace unos días sentía que todos lo miraban, no como miran a alguien atractivo, ni con curiosidad pasajera. Lo miraban como si supieran algo que él no. Ese mediodía, al pasar frente a la panadería de la esquina, un hombre de edad indefinida, con barba blanca y ojos de un verde casi irreal, lo detuvo con una sola palabra. «Despertaste». Víctor se congeló, no por miedo, sino por una incomodidad más profunda, como si alguien hubiera leído su diario íntimo en voz alta frente a extraños. «¿Perdón?», respondió. El hombre no dijo nada más. Sonrió con ternura, se metió las manos en los bolsillos y siguió caminando hacia Insurgentes. Víctor se quedó ahí, quieto, con el corazón acelerado y una confusión que no sabía en qué cajón de su mente guardar. Ese no era el primer extraño que le hablaba raro en la semana. 3 días antes, la señora que vende quesadillas fuera del Metrocentro Médico le dijo que tenía la mirada distinta. Al día siguiente, un niño en el parque le preguntó si era un ángel. Y ahora, esto. Desde hacía un mes, había notado algunos cambios en su cuerpo. Sus ojos parecían más claros, su piel menos grasosa, y una especie de energía constante le recorría el pecho, como un zumbido suave pero presente. Nada de eso le dolía, pero lo hacía sentir raro, como si su cuerpo ya no le perteneciera del todo. Esa tarde, al llegar a su departamento, se encerró en el baño y se miró al espejo durante 10 minutos. Las pupilas se le dilataban más rápido que antes. Su cabello se estaba volviendo más liso, más brillante. Hasta su voz sonaba diferente en las notas de audio que mandaba por WhatsApp. No es normal, pensó, pero tampoco es malo. A los 34 años, Víctor se consideraba escéptico. Ingeniero civil, racional, amante del orden. Nada en su vida lo había preparado para la sensación de estar cambiando sin explicación. En la noche, se obligó a no pensar en ello. Se puso sus audífonos y se durmió escuchando un podcast de ciencia. Pero algo no lo dejó dormir bien. A las 3:23 de la mañana, despertó con el sonido de un cristal rompiéndose. Se levantó sobresaltado, corrió a la sala, pero todo estaba intacto. El balcón cerrado, sin señales de intrusión. Regresó a su cuarto y al pasar frente al espejo, se detuvo en seco. Sus ojos brillaban en la oscuridad, literalmente. Un resplandor leve, blanco azulado, brotaba desde sus pupilas como si una linterna diminuta estuviera encendida dentro de su cráneo. Trató de convencerse de que era un reflejo, una alucinación. Se talló los ojos, prendió la luz. El brillo desapareció, pero el miedo se quedó. No miedo a volverse loco, sino a que esto fuera real. Esa noche, por primera vez en años, se sintió solo de verdad. No por falta de compañía, sino porque algo lo estaba alejando del mundo conocido y no tenía idea hacia dónde lo llevaba. Pero al fondo, detrás del miedo, había algo más, una especie de certeza callada, como si su cuerpo supiera lo que su mente todavía no podía entender. Y esa certeza, aunque le doliera admitirlo, le daba ganas de seguir. A la mañana siguiente, Víctor se despertó con la cara pegada al colchón y un dolor de cuello como si hubiera dormido en el asiento trasero de un coche. Tenía que ir a trabajar, pero no podía, no con lo que había visto la noche anterior. Lo del brillo en los ojos no fue un sueño. En la madrugada se levantó otra vez y lo confirmó. Volvió a apagarse cuando encendió la luz, pero antes de desaparecer, lo observó claramente. Ese día, en lugar de la oficina, fue a un laboratorio cerca de Chapultepec. Pediría análisis de sangre, una revisión completa. Algo. Necesitaba que alguien le dijera, es solo estrés. Tus pupilas están bien, o incluso, es un reflejo raro del espejo. Lo que fuera, mientras lo anclara de vuelta a la realidad. En la recepción, una mujer joven con acento del norte le dio un formato. Víctor llenó sus datos, puso cansancio crónico,
como motivo de la consulta, aunque sabía que no era eso. Lo pasaron a una salita blanca con sillas incómodas y revistas viejas. A los 5 minutos, una doctora de bata impecable y cabello recogido lo llamó. «Víctor Miranda». Él se levantó. Al entrar al consultorio, sintió un escalofrío. No por el clima. Era la forma en que la doctora lo miró, sin pestañear, como si supiera quién era, como si lo hubiera estado esperando. «¿Qué síntomas tienes?», preguntó ella sacando una pluma. «Es difícil de explicar», dijo Víctor sentándose. «Son cambios físicos, pero también una sensación muy rara, como si algo en mí estuviera despertando». Ella no respondió de inmediato. Lo observó con atención, como si estuviera escaneándolo con la mirada. Luego escribió algo en su libreta y dijo: «¿Desde cuándo sientes esto?». «Unas 3 semanas». Comenzó con más energía. Luego la piel, los ojos y anoche vi algo en el espejo. Mis pupilas brillaban, literalmente. La doctora no se rió, ni siquiera alzó una ceja. Solo anotó algo más y preguntó: «¿Has tenido pensamientos suicidas o psicóticos?». «No», respondió él firme. «¿Alucinaciones?». «No, todo se siente real, demasiado real». La doctora se quedó en silencio unos segundos y luego se acercó a un mueble pequeño, sacó un instrumento para revisar los ojos y le pidió que se recostara. «Voy a mirar tus pupilas. Quédate quieto». Víctor obedeció. Ella acercó la luz a su ojo derecho, luego al izquierdo, pero algo la hizo detenerse. Con la linterna aún encendida, se quedó inmóvil, mirando dentro de sus ojos como si acabara de descubrir un secreto. «Esto es muy inusual», dijo al fin. «¿Qué es?». «No lo sé. Nunca había visto algo así. Tu reflejo pupilar no reacciona como debería, y hay una leve luminiscencia interna, como si hubiera actividad detrás del iris que no es común». Víctor se sentó de golpe. «¿Eso es grave?». La doctora lo miró otra vez, esta vez sin usar la linterna. «No parece una enfermedad, pero, si me permites, quiero referirte con alguien. No es un médico convencional, es alguien que puede ayudarte a entender esto desde otra perspectiva». «¿Una perspectiva médica?». «No exactamente», respondió ella, «pero créeme, tú no eres el primero al que le pasa esto». Esas palabras golpearon como una campana en su cabeza. No era el primero. «¿Cómo se llama?», preguntó. La doctora sacó una tarjeta blanca sin logo, solo con un nombre y una dirección en Coyoacán. «Sofía Iturbide». «Dile que vas de mi parte», dijo ella, «y no tardes mucho». Víctor salió del consultorio con la tarjeta en la mano, sintiendo que acababa de entrar en un túnel sin regreso. No sabía quién era Sofía, ni por qué una doctora que no parpadeaba confiaba en ella, pero algo en su instinto le decía que no podía ignorar esa puerta que acababa de abrirse. La casa estaba escondida entre árboles y bardas cubiertas de bugambilias. Víctor caminaba por la calle empedrada con el papel en la mano, confirmando el número una y otra vez. Era domingo por la tarde, y Coyoacán rebosaba de turistas y vendedores ambulantes. Pero en esa callecita en particular, todo era calma. Frente a la puerta negra sin timbre, dudó. ¿Y si era un error? ¿Y si estaba cayendo en un delirio colectivo, en una trampa? Apretó la tarjeta entre los dedos. Sofía Iturbide. Nada más. Ni un número, ni un título, ni una pista sobre quién era. Tocó la puerta. Pasaron exactamente 7 segundos antes de que se abriera. Una mujer de unos 50 años, delgada, con el cabello canoso recogido en una trenza, lo miró con una expresión serena. «Víctor», dijo, como si lo conociera de toda la vida. «¿Usted es Sofía?». «Sí, entra». No preguntó quién lo había mandado, ni por qué estaba ahí. Él tampoco se presentó. Caminó tras ella por un pasillo fresco, con paredes decoradas con fotografías antiguas y tapices de colores opacos. El olor a incienso era sutil, pero constante. No espiritual de mercado, sino profundo, como madera ardiendo lentamente. Sofía lo condujo hasta una sala amplia con ventanales que daban al jardín trasero.
Había cojines en el suelo, plantas en todas las esquinas y una mesa baja con libros desordenados. Le ofreció un té sin preguntar si quería y se sentaron frente a frente. «Tus ojos ya cambiaron», dijo ella con una voz suave pero firme. «¿Perdón? No son los mismos de hace un mes, has cruzado el umbral». Víctor no sabía si reír o llorar. «¿Qué umbral?» «El del despertar», respondió. «El cuerpo es el último en manifestarlo, pero siempre lo hace. Algunos sienten una presión en el pecho, otros en la nuca. Algunos pierden peso sin razón, pero los ojos no mienten». Él se quedó en silencio. No era que creyera todo lo que ella decía, pero tampoco podía ignorar que hasta ahora nadie lo había mirado con esa certeza. «No entiendo qué me está pasando. Yo no practico nada espiritual, ni yoga ni meditación. Apenas si creo en algo más allá de lo visible». Sofía asintió. «El despertar no necesita permiso, solo espacio, y tú, sin saberlo, lo creaste. A veces basta con una ruptura profunda, una pérdida, una crisis existencial silenciosa. ¿Perdiste algo recientemente?» Víctor bajó la mirada. Sí, había perdido a su madre hace 6 meses. De forma repentina, y aunque lo procesó en silencio, sin drama, algo dentro de él se había quebrado esa noche en el hospital. «Sí», dijo al fin, «a mi mamá». «¿La soñaste después?» «Sí, una vez. Me dijo que tenía que aprender a escuchar, pero no entendí». Sofía sonrió con una ternura que no era condescendiente. Ella sabía. Las personas que nos aman profundamente, cuando parten, a veces empujan nuestro despertar desde el otro lado. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era como si algo invisible se acomodara también en la habitación. «¿Y qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó él. «Escuchar», respondió ella, «y observar. Todo en tu cuerpo es una señal. El resplandor en tus pupilas, la sensación de ligereza, la mirada de los extraños, todos te están mostrando el espejo. Pero solo tú puedes ver el reflejo completo». Víctor asintió, aunque no estaba seguro de entender. Antes de irse, Sofía le entregó una hoja con símbolos dibujados a mano y una dirección más. «Ve ahí», dijo. «Es un lugar donde otros como tú se están reuniendo. No es un culto, ni una secta, solo personas que dejaron de ignorar lo evidente». «¿Qué hay ahí?», «Tu siguiente pista». La dirección lo llevó a una casona vieja en la colonia San Miguel Chapultepec, detrás de un portón oxidado y un jardín en desorden. No había letreros ni timbre, solo una puerta entreabierta que parecía esperar a alguien en específico. Víctor entró sin tocar. La primera sensación fue el olor a madera húmeda, luego la temperatura, fresca, como si dentro no hiciera el mismo calor que afuera. Caminó por un pasillo estrecho hasta que escuchó voces. Hablaban en tono bajo, pero no susurraban. Conversaciones normales, cotidianas, pero cargadas de algo más, como si compartieran un idioma secreto dentro del español. «¿Nuevo?», preguntó una voz a su izquierda. Era un hombre joven, quizá de 30 años, con el cabello largo y un pendiente discreto en la oreja. Estaba descalzo. Le sonrió con una mezcla de bienvenida y reconocimiento, como si ya lo conociera de algún otro plano. «Sí», respondió Víctor. «Me mandó Sofía», el chico asintió. «Entonces ya viste el espejo». No supo qué responder. ¿El espejo era literal? ¿Era Sofía? ¿Era el cambio? Todo parecía tener varios significados en este nuevo mundo, donde las palabras ya no eran solo palabras. «Ven, están por empezar». Lo guió hacia una sala amplia, con alfombras gastadas y un círculo de personas sentadas en el suelo. Había de todo: una señora con lentes gruesos, una chica rapada, un hombre en silla de ruedas, una adolescente con uniforme de secundaria. No había uniformidad, solo presencia. Una mujer mayor, con la piel como papel antiguo, estaba en el centro, de pie, con los ojos cerrados. Nadie hablaba, nadie se movía. Víctor se sentó. No sabía qué esperar. No había música, ni incienso,
ni discursos, solo silencio. Y en ese silencio algo comenzó a pasar. Primero un calor leve en la espalda. Luego una sensación de expansión en el pecho, como si su respiración se volviera más ancha, más profunda. No lo forzaba, solo ocurría, como si el cuerpo recordara algo que la mente había olvidado. «Bienvenidos», dijo la mujer del centro sin abrir los ojos. «A los que están por primera vez no les vamos a decir qué hacer, solo les pedimos que no huyan de lo que sientan». Sus palabras no sonaban ensayadas, ni espirituales. Sonaban como un consejo íntimo, como algo que alguien te diría justo antes de hacer algo importante. Nos han dicho toda la vida que somos cuerpo, pero no nos enseñaron a habitarlo, ni a leerlo. Todo lo que duele lo tapamos, todo lo que brilla lo ignoramos. Víctor sentía un nudo en la garganta, no de tristeza, de verdad. De una verdad que no sabía cómo nombrar. «Algunos de ustedes están brillando», continuó la mujer. «No con luz visible, aunque a veces eso también pasa. Brillan porque algo en ustedes ya no puede fingir que no sabe. Y ese brillo, aunque incómodo, es real». Abrió los ojos. Eran grises, pero no opacos. Eran como un cielo antes de la tormenta. Directos. No los vamos a guiar. Solo vamos a recordarles que no están solos. Aquel círculo no era un ritual. Era una pausa tan honesta que dolía. No había nada que entender con la cabeza, solo sentir. Después de eso, la gente comenzó a hablar. Una mujer contó cómo su piel cambió de textura desde que dejó a su esposo. Un chavo relató cómo empezó a soñar con personas que luego veía en la calle. Cada historia era distinta, pero todas tenían algo en común. Una ruptura, un cambio físico y una sensación de estar despertando. Cuando le tocó hablar, Víctor dudó. Luego solo dijo: «No sé qué me está pasando, pero no quiero huir». La mujer del centro asintió. No era un aplauso ni una validación. Era simplemente una señal de que había sido escuchado. Y por primera vez desde que todo comenzó, Víctor sintió que no estaba loco. Esa noche, al regresar a su departamento en la Narvarte, Víctor se quitó los zapatos y se sentó en el piso. No encendió la luz. Dejó que la oscuridad lo envolviera. Desde que salió de la reunión en San Miguel Chapultepec, no había dicho una sola palabra. No por falta de ganas, sino porque sentía que todo lo que dijera rompería algo que apenas comenzaba a formarse. Extendió las manos frente a él. Las observó. Notó algo nuevo. Las líneas de las palmas parecían más marcadas, como si alguien las hubiera delineado con más fuerza. Pasó el dedo por una de ellas, y al tocarla sintió un ligero hormigueo que subió por su brazo. Era sutil, pero real. Fue al baño, se paró frente al espejo, apagó la luz y esperó. 10 segundos, 20, 40, hasta que ahí estaba de nuevo, el brillo. No tan intenso como la vez anterior, pero suficiente para que se reflejara en el vidrio. No venía de fuera, no era un truco, era él. En vez de asustarse, esta vez lo miró con curiosidad. Luego se quitó la camiseta. Quería observar más. La piel del pecho, el cuello, incluso los brazos tenía una textura distinta. No era solo lo visual, era la sensación, como si la piel escuchara. De pronto, recordó las palabras de la mujer en el grupo. Todo lo que brilla, lo ignoramos. No más. Esa semana, comenzaron a suceder cosas más visibles. En la oficina, su jefa lo llamó a su cubículo solo para preguntarle si se sentía bien. «Te ves distinto», le dijo, como menos tenso, más presente. Y eso lo descolocó, porque no era algo que se notara a simple vista, pero al parecer, sí. Otro compañero comentó que su voz se le escuchaba más clara, como si hablara con intención, sin distracción. Un cliente con el que nunca había hablado más de 3 frases le preguntó si meditaba. Dijo que su energía era distinta. Víctor no sabía cómo responder. No podía decirles «estoy despertando», ni «mis pupilas brillan en la oscuridad». Sonaría a delirio. Así que sonreía,
agradecía y callaba. Una noche, después del trabajo, decidió salir a caminar, sin rumbo. Bajó por la calle Luz Sabiñón, cruzó hacia Eugenia, luego giró en una esquina al azar y acabó en un parque pequeño donde nunca había estado. Se sentó en una banca y respiró. Un gato negro se le acercó sin miedo. Se subió a la banca y se recostó sobre su pierna. Víctor lo acarició sin pensar. El animal ronroneaba con fuerza. Entonces, algo curioso ocurrió. La respiración del gato y la suya se sincronizaron. No era imaginación. Sentía el ritmo de ambos cuerpos igualarse, como si compartieran el mismo metrónomo interno. Cerró los ojos. En ese instante, una imagen le cruzó la mente. Un recuerdo que no sabía que tenía. Era él, de niño, en casa de su abuela. Sentado en el piso, jugando con figuras de madera. Su madre lo observaba desde el sofá. Le decía: «Todo en tu cuerpo es un lenguaje. Aprende a leerlo antes de que el mundo te enseñe a olvidarlo». Víctor abrió los ojos. El gato seguía ahí. Pero el recuerdo era tan nítido que podía oler la madera, sentir la alfombra en las piernas. ¿Era real? ¿Había escuchado esas palabras de verdad? Volvió a casa caminando despacio. Por primera vez en años, no llevaba audífonos. No necesitaba ruido. Al llegar, abrió su cuaderno de dibujo, uno que no tocaba desde la universidad, y comenzó a trazar. No sabía qué hacía. Solo dejaba que la mano se moviera. Al terminar, vio el resultado: un ojo abierto en medio de una espiral, un símbolo que no reconocía, pero que sentía profundamente familiar. Quizá todo su cuerpo estaba intentando hablar desde hacía tiempo, y apenas ahora, por fin, él estaba empezando a escuchar. El dibujo del ojo espiral permaneció sobre su escritorio durante días. Cada vez que Víctor lo miraba, sentía una punzada detrás de los ojos, como si el símbolo activara algo en su mente, algo que no podía explicar con lógica. Pensó en buscarlo en internet, pero supo, sin saber cómo, que no lo encontraría ahí. Volvió con Sofía. Ella lo recibió como si lo estuviera esperando otra vez. «¿Dibujaste algo?», dijo antes de que él hablara. Víctor asintió. Sacó el cuaderno de su mochila y se lo mostró. Sofía observó el dibujo en silencio. Luego tomó un lápiz y trazó una línea sobre el espiral, conectándolo con un punto que él no había notado. Cuando levantó el lápiz, el dibujo había cobrado un nuevo orden. Era el mismo, pero distinto. «Este es un lenguaje antiguo», dijo ella. «No lo aprendiste, lo recordaste». Víctor frunció el ceño. «¿Qué significa?». «Depende de quién lo vea. Para ti probablemente es el inicio de una memoria». «¿Memoria de qué?». Sofía guardó silencio un momento. Luego lo miró directo a los ojos. «Víctor, tú no estás solo despertando. Estás recordando quién eras antes de que el mundo te apagara». Esa frase le dio un vuelco al estómago, no por lo esotérica, sino por lo cierta. Había algo en su interior que no era nuevo, sino antiguo, algo que siempre había estado ahí, oculto debajo de los horarios, los correos, las metas, algo que ahora exigía salir. «¿Y qué se supone que haga con eso?». «Honrarlo», respondió ella, «pero no desde la mente, desde la presencia, desde el cuerpo». Le habló entonces del silencio activo, un ejercicio donde uno se sienta cada día durante 15 minutos sin hacer nada, sin música, sin distracciones, solo sentir, dejar que el cuerpo hable, no con palabras, con sensaciones, impulsos, imágenes sueltas, y aceptar lo que venga. Víctor comenzó a hacerlo esa misma noche. El primer día, solo sintió incomodidad. El segundo, un hormigueo constante en los pies. El cuarto, una sensación de estar flotando. Y al quinto día, una imagen clara, su madre, joven, con el mismo peinado que tenía cuando él era niño, mirándolo desde una ventana abierta, sonriendo. No dijo nada, solo lo miró. Después de eso, comenzó a recordar cosas que no sabía que había olvidado. Como la vez que, con 8 años, se escondió en el ropero durante una tormenta y juró haber escuchado su propio corazón
decirle que todo estaría bien. O el día en que, sin saber leer aún, copió símbolos en una hoja y le dijo a su mamá que era el idioma del alma. Pequeños momentos que nadie consideraría importantes, pero que ahora en retrospectiva eran piezas de un rompecabezas que recién empezaba a armar. Una noche, mientras lavaba los platos, Víctor notó algo en el reflejo de la ventana. Su rostro tenía una expresión distinta. No era más joven ni más viejo, era más claro, como si ya no escondiera tanto, como si comenzara a habitar su propio cuerpo con más verdad. Esa semana, alguien en la calle se le acercó otra vez. ¿Tú eres Víctor?, preguntó una mujer de unos 60 años con una voz pausada. Sí. ¿Nos conocemos? No, respondió. Pero soñé contigo hace 3 noches. Sabía que te encontraría. Él no supo qué decir. La mujer le tomó la mano y le entregó un papel doblado. Dentro había una sola palabra escrita con tinta azul. Recuerda. No dijo más. Se alejó caminando como si lo hubiera hecho miles de veces. Víctor se quedó ahí, parado en la esquina, sintiendo que el mundo visible y el invisible ya no estaban separados, que tal vez nunca lo estuvieron, y que todo este tiempo él no había estado cambiando, solo había estado regresando. Después del encuentro con la mujer del mensaje, Víctor se encerró en su departamento durante 3 días. No por miedo, sino por necesidad. Sentía que si salía al mundo demasiado pronto, todo ese equilibrio frágil que apenas comenzaba a construir se rompería. Comía poco, dormía mucho y pasaba horas sentado en silencio, con la palabra recuerda dando vueltas en su mente como un mantra involuntario. El 4.º día, abrió su correo y encontró un mensaje sin remitente visible. Solo decía, ven. Ya sabes dónde. Y sin pensarlo mucho supo a qué se refería. El grupo. Volvió a la casona en San Miguel Chapultepec esa misma tarde. La puerta estaba abierta de nuevo, pero esta vez, al entrar, lo recibió una escena distinta. Una reunión más pequeña, más íntima. Solo 5 personas, todas en círculo. La mujer de los ojos grises no estaba. En su lugar, una chica joven con voz grave guiaba la sesión. Hoy no vamos a hablar, dijo. Hoy vamos a ver. Les entregó a cada uno un espejo pequeño, redondo. Les pidió que lo sostuvieran frente a sí durante 5 minutos, sin moverse, sin juzgar. Solo mirar. Víctor obedeció. Lo que vio al principio fue lo de siempre. Sus ojos claros, su barba sin afeitar, una arruga nueva cerca de la ceja izquierda. Pero conforme pasaban los segundos, algo comenzó a cambiar. Su rostro parecía moverse sutilmente, no como una ilusión óptica, sino como si diferentes versiones de sí mismo se asomaran detrás de la superficie. Vio un niño llorando, un joven enojado, un adulto herido, y en medio de todos ellos una mirada fija, constante, que lo atravesaba todo. No supo cuánto tiempo pasó. Cuando bajó el espejo, tenía los ojos húmedos. Nadie dijo nada. Nadie necesitaba decir nada. Esa noche, la chica de voz grave se le acercó mientras él se ponía los zapatos para irse. ¿Has conocido a los otros?, preguntó. ¿A cuáles otros? Los que no están en el grupo, pero que también están despertando. A veces aparecen. A veces solo se cruzan contigo en el metro, en una librería, en un café. Los reconoces por los ojos, porque ya no están dormidos. Víctor asintió. Sí, los había visto. Personas que lo miraban con una intensidad que no se explicaba. Gente que parecía saber algo que el resto ignoraba. Ellos también sienten que están solos, dijo ella. Pero no lo están. Somos más de los que imaginamos. Solo estamos dispersos. Antes de irse, ella le entregó un mapa viejo dibujado a mano. No tenía calles ni nombres, solo puntos conectados por líneas curvas. En una esquina había una frase: donde las líneas se cruzan nace la verdad. ¿Qué es esto?, o preguntó. Una red. Nadie la dirige, nadie la organiza, pero existe. Víctor dobló el papel y lo guardó como si fuera algo sagrado.
Caminó de regreso a casa bajo una llovizna ligera, sintiendo que la ciudad había cambiado sin cambiar, que detrás de cada rostro había un universo por despertar. Al pasar frente a una florería, una niña pequeña lo señaló desde dentro. «Mamá, él también brilla». La madre la regañó con suavidad, pero Víctor solo sonrió. Porque la niña tenía razón. Al llegar a casa, puso el mapa sobre la mesa y se sentó a observarlo. No entendía su lógica, pero sentía que en algún momento lo haría, como si su cuerpo, tarde o temprano, descifrara su significado por sí solo. El espejo, el grupo, el dibujo, la mujer del papel, todo lo estaba llevando hacia algo. No una meta, sino una comprensión. Una forma de estar en el mundo que ya no podía desaprender. Y aunque no sabía qué venía después, por primera vez en su vida no sentía la urgencia de saberlo. Solo quería seguir caminando. Una tarde, mientras revisaba el mapa que le habían entregado, Víctor notó algo que antes le había pasado desapercibido. 3 de los puntos estaban en línea recta. No perfectamente, pero lo suficiente como para llamar su atención. Uno de ellos coincidía con el parque donde había visto al gato, otro con una esquina cerca del hospital donde murió su madre. El tercero, al sur, marcaba un lugar al que nunca había ido. Al día siguiente, decidió seguir esa línea. Tomó el metro hasta Tasqueña, luego un micro hacia una zona residencial tranquila, de esas donde todo parece repetido, casas iguales, árboles plantados con regla, silencio de domingo en martes. El punto exacto lo llevó frente a una casa color crema, con una reja verde y un letrero descolorido que decía «Terapias integrales, por cita». Pensó en irse, no tenía cita. No tenía razón aparente para tocar esa puerta, pero algo en su cuerpo, ese nuevo lenguaje al que ahora atendía con más respeto, le dijo «Toca». Lo hizo. Una mujer abrió, morena, cabello corto, expresión abierta. No sorprendida, no curiosa, solo tranquila. «Te estábamos esperando», dijo. Víctor ya no se sorprendía de esas frases, solo asintió. Lo hicieron pasar. Dentro no había símbolos, ni velas, ni nada espiritual. Era una sala común, con sillas plegables y una cafetera vieja. Pero ahí estaban ellos, 3 personas más, sentadas en círculo. Al ver entrar a Víctor, todos sonrieron. Una de ellas, una señora con voz ronca, dijo: «Faltabas tú». Se sentó sin hablar. La mujer que abrió la puerta se unió al grupo y explicó: «Este es un puente, no un lugar. Aquí no venimos a entender, sino a conectar». Víctor no sabía qué significaba eso, pero escuchó. Durante 1 hora, nadie habló de chakras ni de energías. Hablaron de pérdidas, de miedos, de momentos extraños que no pudieron explicar. Uno contó cómo dejó de sentir hambre durante 2 semanas. Otro, cómo podía saber qué pensaban sus hijos antes de que hablaran. La señora dijo que escuchaba palabras en sueños que luego le servían como guía. Víctor habló también, no de sus ojos brillantes ni del dibujo, sino de cómo sentía que el mundo ya no lo sostenía como antes, que la lógica se le quedaba corta, que había empezado a sentir las cosas desde otro lugar. «Eso es el puente», dijo la mujer de cabello corto. «No es un lugar físico, es una etapa. Una intersección entre lo que fuiste y lo que ya no puedes seguir siendo». Se quedaron en silencio un rato. Víctor pensó en todo lo que había dejado atrás sin notarlo, su necesidad de control, sus rutinas como escudo, su idea de tener que saber siempre lo que estaba haciendo. El puente no era cómodo, pero era real. Antes de irse, le entregaron una hoja con una frase escrita a mano: «No te afanes en cruzar, aprende a habitar el medio». Víctor la leyó 3 veces. Sintió que por primera vez alguien nombraba justo lo que él estaba viviendo. Esa noche, de regreso en casa, algo cambió. No ocurrió nada espectacular. No hubo luces, ni voces, ni visiones. Solo un silencio nuevo, no vacío, sino lleno. Como si dentro de él hubiera más espacio, más aire,
como si al fin su alma tuviera dónde extenderse. Se acostó sin pensar en el día siguiente. Cerró los ojos y sintió su cuerpo como nunca antes, no como un vehículo, no como una carga, sino como un templo donde algo antiguo y luminoso comenzaba a despertar, y entendió, sin palabras, que el puente no era una etapa que debía apurarse en cruzar. Era el lugar donde por fin podía quedarse. Habían pasado 3 meses desde la primera vez que sus ojos brillaron en la oscuridad. 3 meses desde que un extraño en la calle le dijo, «Despertaste». Y ahora, Víctor caminaba por las calles de la Roma con una calma que no recordaba haber sentido nunca. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no buscaba resolverlo todo. Ese viernes por la mañana, se detuvo frente a la misma panadería donde todo comenzó. El mismo lugar, pero él, otro. El reflejo del cristal le devolvió una imagen familiar y a la vez desconocida. Su rostro más sereno, sus ojos más vivos, su cuerpo más habitado. Entró. Pidió un café. La chica del mostrador lo miró con una sonrisa. «Tienes una vibra, no sé», dijo riendo, como si acabaras de volver de un viaje muy largo. Víctor agradeció. No explicó, no hacía falta. Al salir, sacó el cuaderno donde había dibujado el ojo en espiral. En las últimas semanas lo había llenado de símbolos, frases, recuerdos, pequeños mapas que solo él entendía. No sabía qué haría con todo eso, pero intuía que algún día serviría a alguien más. No para enseñar, solo para compartir, para decir, yo también pasé por ahí. Volvió a encontrarse con Sofía una última vez. La buscó, no porque tuviera preguntas, sino porque quería cerrar un ciclo con quien lo ayudó a abrirlo. «¿Cómo te sientes?», le preguntó ella sirviendo el té de siempre. «Presente», respondió él, y no sabía lo mucho que lo necesitaba. Ella asintió con una sonrisa pequeña. Eso es lo único que buscábamos, no respuestas, no poderes, presencia, porque desde ahí todo lo demás llega solo. Víctor miró el jardín que tanto había observado antes. Las plantas no se veían distintas, pero ahora las notaba, las escuchaba incluso en su quietud, como si todo lo vivo le hablara cuando uno se calla lo suficiente. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó. Sofía lo miró con suavidad. «Lo que tú elijas, puedes volver a tu trabajo o cambiar de rumbo. Puedes quedarte o irte, pero ahora sabrás desde dónde estás decidiendo». Al despedirse, ella le entregó un pequeño objeto envuelto en tela. Era un espejo, del tamaño de la palma de la mano. «Para cuando olvides», dijo ella. Él lo guardó en su mochila con cuidado. Días después, en una estación del metro, Víctor vio a un hombre sentado solo, con los hombros caídos y la mirada perdida. Y por un segundo, algo en su interior le dijo, «Ese hombre está a punto de despertar». No se acercó, no le dijo nada. Solo lo miró con la certeza de alguien que ya conoce el camino, porque entendió que no era su función despertar a otros, sino estar presente cuando lo hicieran, como lo hicieron con él. Y así Víctor siguió caminando, no con urgencia, no con miedo, sino con la conciencia de que todo en su cuerpo seguía hablando, que cada cambio, cada señal, cada mirada formaba parte de un proceso más grande que ya no necesitaba entender para confiar. Ahora, en vez de preguntarse ¿qué me está pasando?, se hacía una nueva pregunta: ¿qué puedo hacer con lo que ahora sé? Y en esa pregunta, día tras día, encontraba dirección, no destino, porque el despertar no era una meta, ni un logro, ni una iluminación final. Era simplemente la decisión diaria de vivir con los ojos y el alma abiertos. Era domingo por la tarde. El cielo sobre la Ciudad de México estaba cubierto de nubes suaves, como si alguien hubiera colocado una sábana gris sobre la vida cotidiana para invitar a la pausa. Víctor caminaba sin rumbo por los pasillos del mercado de Coyoacán, oliendo el café, mirando los puestos de libros usados, escuchando las risas de los niños y el sonido lejano de una guitarra. No buscaba nada en particular. O quizás sí, reconocerse.
Desde su despertar, había tenido días claros y otros turbios, momentos de certeza profunda y otros donde todo parecía una ilusión frágil. Pero algo se había mantenido constante. Ya no podía vivir desde la inconsciencia. Su cuerpo se había vuelto brújula, sus emociones, mensajes, sus silencios, puentes. Se detuvo frente a un vendedor ambulante que ofrecía espejos antiguos. Había uno con marco de madera tallada que le llamó la atención. Lo levantó con cuidado. Su reflejo le devolvió una versión de sí mismo que ya no le daba miedo, ni le exigía ser perfecto. Solo estaba ahí, mirando, viviendo. ¿Te interesa?, preguntó el señor, un hombre mayor de mirada amable. Solo estoy viendo. A veces ver es suficiente, dijo el hombre, y le guiñó un ojo. Víctor sonrió y siguió caminando. Cerca del kiosco vio a una mujer que cantaba con los ojos cerrados. Su voz no era perfecta, pero transmitía algo crudo, honesto. Un niño a su lado tocaba un tamborcito con ritmo irregular. Nadie los aplaudía, pero nadie se iba. La gente los observaba como quien contempla una verdad que no se puede poner en palabras. Se sentó en una banca y simplemente escuchó. Ahí, rodeado de desconocidos, con el cuerpo tranquilo y el corazón despierto, entendió algo importante. El despertar no lo separaba de los demás. Al contrario, lo volvía más humano, más empático, más presente. Recordó una frase que Sofía le dijo una vez, mientras regaban las plantas: despertar no es volverte especial, es volverte real, y desde lo real, aprender a amar sin máscaras. Respiró hondo. Sintió el aire entrar, no solo a sus pulmones, sino a cada parte de su ser. Sintió su cuerpo como un hogar donde por fin podía habitar sin juicio. En ese momento, alguien se sentó a su lado. Era una joven con una mochila grande, los ojos cansados y un cuaderno entre las manos. Se miraron por un segundo. Luego ella dijo sin que él preguntara: últimamente me pasan cosas raras. No sé si me estoy volviendo loca o si estoy cambiando. Víctor no respondió de inmediato, solo asintió. A mí también me pasó, dijo. No estás sola. Ella lo miró con un suspiro de alivio, como si llevara semanas esperando que alguien le dijera justo eso. ¿Y cómo supiste qué hacer? No lo supe, respondió él, pero aprendí a escucharme y a no huir. Ella sonrió. No hablaron más. No era necesario. Minutos después se despidieron con un gesto silencioso. Cada quien siguió su camino. Pero Víctor supo que ese pequeño encuentro no era casualidad, porque cuando uno vuelve a sí mismo, también vuelve al mundo. No como antes, sino con los ojos abiertos, el corazón dispuesto y el alma encendida. Y eso a veces basta para encender a otros.